En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Juan capítulo 10, versículo 18 dice: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis queridos amigos, nuevamente bienvenidos al poder del Evangelio. Es un gusto nuevamente, y perdón la redundancia tanto nuevamente, compartir con ustedes la palabra de Dios. De verdad que es un gran gusto para mí verlos y pues compartir cada 8 días con ustedes este programa. Gracias también por escuchar las cápsulas y también les agradezco por escuchar el programa de Charles Haddon Spurgeon, el cual gracias a Dios me permite narrar con mi voz. Bueno, mis amigos, hoy llegamos al punto central y al punto principal de toda esta historia, cómo Cristo Jesús iba a entregar su vida. Y vemos y hemos visto que esto no era algo que pues se hiciera al azar, sino ya era el plan de Dios. Recordemos Génesis 3:21, cuando Dios a Adán y Eva les provee pieles de animales, ¿sí recuerdan? Y esas pieles de animales, mis queridos amigos, cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Pero ya llegó quien iba a quitar el pecado ¿de qué? Nada más y nada menos que de el mundo. Bueno, mis amigos, ya estamos en la parte principal, la parte esencial. Cristo viene a entregar su vida para luego volverla ¿a qué? A tomar. Cristo podía dar su vida, pero no quedaría en la tumba, sino resucitaría. Por eso, en varios programas, como les he repetido, la clave siempre ha sido que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Pero ese inocente no quedaría en la tumba, sino resucitaría. La pregunta es, amigo, ¿has creído en eso con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? ¿Has creído que no por tus buenas acciones, que no por tus buenas obras te vas a salvar, sino únicamente porque un inocente que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por ti? ¿Has creído eso? Porque si has creído otra cosa que esté fuera de este parámetro, desafortunadamente, mi amigo, irás eternamente al lago de fuego. Y tú dirás, uy, ese señor que está hablando ahí sí que es fatalista. No, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Y Dios me libre de sumarle o restarle a la palabra de Dios. Como hoy en día hay varios grupos que le agregan a las escrituras, y eso es sumamente grave, como yo lo he repetido una y otra vez. Bueno, mis amigos, vamos a ir a Marcos capítulo 15. Y Marcos capítulo 15, desde el verso 6, hay un título. Ese título igualmente no es de inspiración divina, pero es, digamos, como una guía. Vamos, por favor, mis amigos, a Marcos. Permítanme, aquí lo estoy buscando. No me gusta bajar mucho la cara, sino que tengo que ver, pues, la Biblia, leer la Biblia. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 15 y vamos a ir, por favor, mis amigos, al verso 6. Y es curioso porque se titula Jesús sentenciado a muerte. Es decir, que Jesús va a ser sentenciado, pero la pregunta es, mi amigo, ¿Jesús sería justamente sentenciado o injustamente? Realmente Él no pecó, y vamos a ver que Él era como ese cordero puro, limpio y sin mancha. Pero bueno, vamos a leer y vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios. Permítanme, voy a leer a favor de ustedes. Marcos capítulo 15, versículo 6. Se titula nuevamente Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen.
y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Quiere decir que en estos dos versos que hemos leído, en esa fiesta que se iba a celebrar, que era la fiesta de la Pascua, daban la opción de que alguien pudiera salir de la prisión y que se le indultaba por el delito que había cometido. Entonces querían indultar a Jesús, pero recordemos que Jesús no había cometido ningún delito, ¿cierto? Pero hay algo curioso. Ahí resaltan un hombre llamado Barrabás, y Barrabás estuvo en un motín donde hubo homicidio, es decir que lo más probable, y sí, él era un homicida, él era un asesino, tanto como tú como yo, porque recordemos que cuando somos confrontados con los mandamientos, no matarás, nada más con que tú tengas ira o tengas rabia contra una persona, pues ya la has matado. Tanto tú como yo hemos sentido cólera, hemos sentido ira contra alguien, contra una persona. Y eso es como si la hubiéramos matado, como nos decía Mateo capítulo 5. Bueno, entonces prosigamos. Entonces este señor Barrabás estaban colocándolo al lado de Jesús. Y lo justo hubiera sido que Jesús hubiera quedado libre, ¿cierto? Bueno, versículo 8. Vamos a ir nuevamente a Marcos 15, verso 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, o sea que sacaban a un preso. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato quería que libraran a Jesús. ¿Y por qué Pilato quería que libraran a Jesús? No porque Pilato fuera una buena persona, no, sino porque él no veía algo objetivo, no veía que realmente Jesús hubiera cometido un delito, ¿sí? Y él quería librar a Jesús de la muerte, pero eso era algo imposible, porque ya estaba designado que Jesús tenía que entregar su vida por sus escogidos, por las personas que él vino a morir, las personas que creen lo mismo que le repito y nuevamente, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por este pecador y que no por sus buenas obras se va a salvar, y que ese inocente Jesús no queda en la tumba, sino que resucitaría. Hay que creer eso, mi amigo. Yo aquí en los programas no te he invitado a hacer una oración de fe, porque una oración de fe no es algo bíblico, no es algo que esté evidenciado en la palabra del Señor, como pues ya les he mencionado en anteriores capítulos. Bueno, entonces Pilato quería que soltaran a Jesús, ¿cierto? Porque miren lo que dice el verso 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Recordemos que tanto escribas como los saduceos y también fariseos, escribas y saduceos le tenían rabia a Jesús, porque ellos eran personas que eran dobles, que no vivían conforme a la palabra del Señor, y el único que podía vivir conforme a la palabra del Señor era Jesús. Miren lo que dice el verso 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Querían que Barrabás fuera libre, y esos sacerdotes, esas personas que estaban incitando al pueblo para que el pueblo dejara libre a Barrabás y mataran injustamente a Jesús. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía, y miren que esta parte es clave: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Mi amigo, qué mal había hecho Jesús. Pero acá se cumple una palabra muy clave. ¿Y cuál es esa, mi amigo? Que el cordero que tenía que morir tenía que tener 3 perfecciones o 3 características. Tenía que ser un cordero que puro,
limpio y sin mancha. Si no cumplía esos 3 requisitos, mi amigo, realmente este cordero no serviría. Entonces recordemos, un cordero puro, limpio y sin mancha. Mi amigo, ¿has creído en la obra de ese cordero puro, limpio y sin mancha que Pilato aquí declaró que no era culpable? Bueno, entonces la gente gritaba aún más: crucifícale. Verso 15, Marcos capítulo 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí hay unas cosas tremendas, mis queridos amigos, y unos elementos que podemos ver. No era justo, lo justo era que Jesús saliera libre y que Barrabás quedara en la prisión. Pero mi amigo, tú y yo somos como este hombre, somos como Barrabás, somos como este señor, somos delincuentes. Recordemos que hemos vulnerado la ley de Dios y que por tanto merecemos la ira de Dios. Y la ira de Dios, si no creemos en la manera de Dios, está sobre nosotros, como cita Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué es eso de creer en el Hijo? ¿Será que creer en el Hijo es elevar una oración de fe? ¿Será que creer en el Hijo es hacer buenas obras como dar mercados a los necesitados, ir a fundaciones y dar, digamos, implementos de aseo? Que digo que no está mal, claramente que está muy bien, pero si esto no se hace para la gloria de Dios, sino para mi gloria, esos son trapos de inmundicia. Bueno, mi amigo, tú y yo somos como Barrabás. Nos creemos personas muy buenas, pero realmente somos culpables como él y somos homicidas como él, a la luz de Mateo capítulo 5, cuando aborrecemos a nuestro hermano, que yo ya les mencioné eso y no quiero ser redundante. Bueno, entonces Jesús es el cordero puro, limpio y sin mancha. Y quiero que vayamos, por favor, mis queridos amigos, a Isaías. En este programa, como han podido ver mis amigos, todos lo citamos a la luz de las Escrituras. Aquí yo no me estoy inventando nada. Yo estoy citando la palabra de Dios y hoy en día se necesitan muchos predicadores de esta misma índole. Desafortunadamente, lo que pulula o lo que abunda en la internet es palabra de hombres y no palabra de Dios. Bueno, vamos a Isaías capítulo 53, versículo 5. Miren lo que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Entonces, mi amigo, él no hizo nada. Los pecadores fuimos tú y yo, ¿cierto? Y él no pecó en ningún aspecto él va a pecar. Por eso dice que él fue herido por nuestros pecados y fue molido. Y cuando vemos ahorita que nosotros estamos en Marcos capítulo 15, en Marcos 15 vemos que injustamente Jesús va a ser ¿qué? Latigado. Ahorita vamos a hablar posiblemente de unos detalles más en específico de eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que en Marcos 15, versículo 14, Pilato ve que Jesús no hizo nada. Y recordemos Génesis 3:21. Adán y Eva estaban desnudos ante Dios cuando cosieron delantales de hojas de higuera. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Dios va a matar a unos corderos inocentes, a unos animales.
no se especifica, pero se evidencia a lo largo, digamos, de todo el suceso bíblico que lo más posible es que fueron corderos, los vistió con estas pieles y ya no los veía desnudos. Pero ahí Dios todavía no había quitado el pecado del mundo. ¿Y por qué, mi amigo, no había quitado el pecado del mundo? Muy sencillo, mi amigo. No había quitado el pecado del mundo porque se requería un representante fiel, un representante humano. Un animal, un cordero, no era un digno representante para la humanidad. Entonces se requería un ser humano, pero que hubiera actuado perfectamente en todo, perfectamente en pensamientos, perfectamente en sentimientos, perfectamente en voluntad. Tristemente, mi amigo, y yo hablo primeramente de mí, no hablo de ti. Tristemente, uno está corrompido en todos esos aspectos, en razón, sentimientos y voluntad. Y por eso, mi amigo, uno tiene que apegarse a la palabra de Dios. Sí, porque si nosotros pensamos que por lo que nosotros hagamos, y reitero nuevamente, nos vamos a salvar, estamos más que condenados y estamos vía directa al lago de fuego. Y yo no quiero, mi amigo, que tú vayas vía directa al lago de fuego. Bueno, entonces quiero que leamos, porque es bueno leer la palabra del Señor, y para esto es que está este programa, no para que perdamos el tiempo hablando de mis sentimientos, de lo que yo pienso, no, sino de la palabra de Dios. Miren lo que dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí es clave, mi amigo. El Señor va a hacer túnicas de pieles para Adán y para Eva, y los va a vestir. Y como les decía, eran animales que no merecían morir, porque el que merecía morir era Adán y Eva. Entonces, en Isaías 53:5, para, digamos, hacer como una conexión entre todos estos pasajes, podemos ver que se nos habla de un cordero inocente. Isaías capítulo 53, versículo 5. Cita del siguiente modo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, lo que ya les había digamos, leído. Entonces, el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y miren lo que dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces Jesús era necesario que falleciera. Entonces en Marcos capítulo 15, versículos 16 y también 15:15, podemos ver los preliminares de la crucifixión. Y estos preliminares van a ser unos eventos muy terribles, en los cuales Jesús va a sufrir de una manera terrible. Vamos a ir, por favor, a Marcos. No me gusta bajar mucho la cabeza, como les digo, sino que me toca ver la escritura. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 15, versículo 16, que nos cita de la siguiente manera: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Entonces el verso 15, que ya lo leímos, nosotros vemos al final, después de la tercera coma, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces a Jesús lo iban a azotar, pero no lo iban a azotar con cualquier cosa. Ese látigo tenía ciertos huesos, tenía, digamos, ciertas piedras, las cuales se clavaban en la piel, y cuando se clavaban en la piel y eran jaladas, desgarraban la piel. Es decir, que Jesús está sufriendo algo espantoso, algo que tú y yo merecíamos eternamente. Hace poco yo leía una prédica de Charles Haddon Spurgeon, en la cual él decía que
posiblemente el Señor, todos los horrores que teníamos que nosotros llevar eternamente y pagar eternamente, Él los llevó en ese suplicio que tuvo. Ahí fue un suplicio pero absolutamente terrible, un suplicio absolutamente espantoso. Pero de verdad que podemos ver que Jesús nos ama, porque Él realmente sí da la vida por nosotros. Nosotros posiblemente de palabra podemos decir, uy sí, yo voy a dar la vida por tal persona. Pero puede ser, como decimos aquí en Colombia, pura carreta, o como creo que dicen en Argentina, puro chamullo, ¿sí? Pura trama, no verdad, ¿sí? Algo que sea solamente de boca. Pero Jesús sí va a dar su vida por nosotros, y no solamente de boca, sino realmente lo va a hacer. Entonces los invito a que vayamos a Marcos capítulo 10, bueno, vamos a leer nuevamente 16, 17 y 18. Dice así: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron toda la compañía, ya lo habíamos leído, y le vistieron de púrpura, y poniendo una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Mi amigo, estos son unos preliminares terribles, y vamos a ver que esto fue hablado en los Salmos. Te invito a que vayamos por favor a Salmos. Vamos a ir a Salmos capítulo 22. Salmos aproximadamente fue escrito 700 años antes de esto, o sea, había pasado mucho tiempo. Salmos capítulo 15, vamos a leer versículos 17 y 18. Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Vamos a Salmos 22. Vamos a ir a Salmos 22 si son tan amables. Por favor, mis queridos amigos, gracias por la paciencia. Salmos capítulo 22. Y vamos a leer, si son tan amables, desde los versos 17 y 18. Salmos 22, 17 y 18 dice de la siguiente manera: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y ojo con esta parte: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas sobre mi ropa echaron suertes. Entonces Jesús ya había profetizado que Él iba a ser humillado, y la humillación de Cristo es grave. Por eso Él, al final de su crucifixión, en uno de los finales dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que personas que posiblemente crucificaron a Jesús creyeron, mi amigo, y posiblemente personas que le causaron martirio a Jesús van a ir al reino de los cielos. Y tú y yo, amigo, también le hemos causado martirio y le hemos causado dolor. Cuando por nuestro pecado hacemos cosas que son indebidas, cosas que no convienen, mi amigo, ahí estamos fallando, ahí estamos pecando. Y realmente el Señor pues tenga misericordia, porque somos realmente malvados, amigo. Y la palabra malvados se queda pues pequeña para realmente lo terrible que somos. Bueno, entonces el Señor va a ser humillado, y el Señor van a colocarle una corona de espinas. Y lo vimos en Marcos, y volvamos a Marcos nuevamente, porque es bueno ver eso. Vamos a Marcos, es decir, todo ese sufrimiento y más sufrimiento nosotros lo mereceríamos, pero Jesús tan bueno que Él va a morir por nosotros, por sus escogidos, ¿no? Espero que Jesús muera por ti, mi amigo, porque es lo mejor que puedes tener en la vida. Lo mejor que puedes tener en esta vida no es llenarte de bienes materiales, pero eso es lo que hoy muchos falsos maestros nos invitan. Marcos capítulo 15, y vamos a leer por favor los versos 17
y 18, que ya lo leímos, donde fue humillado, pero quiero resaltar el versículo 17. Miren lo que dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, le colocaron una corona ¿de qué? De espinas. Mis amigos, entonces en ese verso 17 que acabo de leer a favor de ustedes, se ve que a Jesús le van a hacer una corona de espinas. Y hay algo tremendo. Aquí tengo una regla en mi mano y pues las espinas eran aproximadamente de 3 a 5 centímetros. Era algo impresionante, imagínense. Uno nada más es astillarse, por ejemplo, con una rosa, y uno pues se siente muy mal y se siente algo terrible. Pero imagínense, a Jesús le clavaron en su cabeza esa corona de espinas. Y hay algo curioso, y quiero invitarlos por favor a que vayamos a Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 15. Bueno, ya vimos Marcos capítulo 15, 17 y 18. Los quiero invitar a Génesis capítulo 3. Vamos a ir a Génesis 3 y vamos a leer versículos 17 y 18. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Génesis 3, versículos 17 y 18 nos dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ojo con el versículo 18: espinos y qué, y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Quiere decir que, mis amigos, que Jesús cargaría toda la maldición de la humanidad en su cabeza y en su humanidad. Claramente, cuando él fue despedazado, cargó todo el dolor, todo el sufrimiento nuestro. Mi amigo, eso es imposible para el ser humano, que nosotros podamos cargar con ese dolor. Y Jesús moriría, mi amigo, moriría por sus escogidos. Bueno, a Jesús, como les dije, lo van a latigar, pero no con un látigo normal, sino con un látigo que tenía ganchos y tenía astillas y tenía hueso. Y como les decía, se clavaba en la piel y la desgarraba. Una cosa impresionante y horrible. Los invito a que vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 4. Ya hemos visto que Isaías capítulo 53, capítulo 52 y capítulo 53 nos hablan de los sufrimientos, pero también en parte de las glorias que iba a tener este libertador llamado Jesús. Bueno, Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Y esta parte es súper importante: por herido de Dios y abatido. Nuevamente, como les he dicho en anteriores programas del poder del Evangelio, cuando se nos habla que él fue herido de Dios, se hace énfasis en que Dios va a ser quien le va a quitar la vida. Pero mi amigo, ¿por qué Dios a Jesús le va a quitar la vida? Porque se requería un cordero puro, limpio y sin mancha que pudiera salvar al ser humano de la ira eterna de Dios. Bueno, los invito a que vayamos, sin olvidar este contexto, a Lucas capítulo 22, versículo 19. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículos 18 y 19. 19 más bien. Lucas capítulo 22, versículo 19. Cita así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Recordemos que nosotros vimos la Santa Cena del Señor en el anterior programa y vimos cómo el cuerpo de Jesús fue despedazado aquí en una figura. Aquí era algo figurativo en Lucas capítulo 22, cuando él tomó el pan y lo partió, ¿sí?
Y aquí es bonito ver que Jesús estaba profetizando que él tenía que entregar su cuerpo. Y cada vez que las personas que somos creyentes realizamos la cena del Señor, recordamos ese evento impresionante, doloroso, pero que nos daría vida. Que un inocente muriera a favor de un pecador y que su cuerpo sería despedazado. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Nos dice del siguiente modo, mis queridos amigos. Voy a leer nuevamente a favor de ustedes. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. ¿Sí ven? Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, y ojo con esta parte, que por muchos, no por todos, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, si ven, Jesús va a morir por muchos y va a entregar su cuerpo, va a ser despedazado de una manera terrible. También los invito a que vayamos nuevamente a Salmos, como ahorita lo habíamos visto. Nuevamente quiero que leamos Salmos capítulo 22, versículos 16 al 18. Pueden ver que todo está sustentado bajo la palabra de Dios. Yo aquí les podría hablar de emocionalismo, les podría hablar de cosas que he pasado en mi vida, podría hacerles llorar con esas cosas, pero a mí ¿de qué me serviría eso? Y tener muchos likes y muchos me gusta y muchas reproducciones si no les estoy hablando el verdadero evangelio. Bueno, entonces Salmos capítulo 22, que ya lo habíamos leído, pero nuevamente valga la pena leerlo para que resaltemos cómo iba a sufrir Jesús. Porque perros me han rodeado, y esos perros que rodeaban a Jesús no son los perritos que nosotros vemos en las ciudades o en los campos, no, eran mejor dicho como lobos que acababan a las personas. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto quiere decir que las manos y los pies de Jesús iban a ser perforados. Y si ven, increíble que lo dice Salmos aproximadamente 700 años antes. Dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Entonces, si ven, Jesús lo van a matar, Jesús va a morir, pero ellos realmente no van a matar a Jesús. Quien le va a quitar la vida a Jesús va a ser Dios el Padre. Y Jesús pues va a soportar unos dolores y una humillación, como ya les he comentado, terrible. Pónganle cuidado, versos 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, entonces es una humillación en todo el sentido de la palabra. Jesús es humillado, es despedazado. Se le burlan las personas, como ya lo vamos a ver, y hasta muchos les dicen que a Jesús que se baje de la cruz. Pero bueno, a Jesús, viéndolo con todos esos dolores, le van a proporcionar mirra. Que la mirra, ¿para qué servía? Era como un calmante, era como un alucinógeno para que la persona, cuando consumía esto, la persona no sintiera tanto dolor o no sintiera dolor. Pero Jesús no va a aceptar la mirra. Después va a aceptar el vinagre, pero la mirra no. Porque la mirra le hubiera quitado el dolor que él llevaba. Y recordemos que Jesús tenía que llevar todo el dolor. Imagínense qué cosa tan espantosa y tan terrible. Y uno se siente muy apenado al lado del Señor,
Uy, sí, a uno sí que le da vergüenza con él tan querido y nosotros tan malos, mis amigos. Es que tú y yo somos malos, somos malvados, pero nos creemos buenos y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Las personas que gracias a Dios me conocen personalmente podrán decir, y algunas han visto este video y gracias por verlo, los que me conocen podrán decir, uy, ese Samuel es una persona realmente que es buena gente, tiene sus cositas, pero sí, o sea, en general es una persona bien. Y miren mis amigos, que ante el Señor, ¿yo qué soy? Yo soy pecador, yo soy malvado, mi amigo, como tú. Porque la palabra eso nos muestra, que nosotros somos pecadores, que, o sea, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no cumplimos los mandamientos, no cumplimos la justa ley de Dios. Estamos mal ante Dios, pero yo ya te he dado la solución una y otra vez. Entonces Jesús, miren en Marcos 15:23, no va a aceptar la mirra, porque todas esos pecados, todas esas maldades nuestras, Él las tiene que llevar en la cruz. Entonces los invito, mis amigos, a que vayamos a Marcos. Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Entonces Marcos nos va a hablar acerca de que Jesús no va a tomar la mirra. Marcos capítulo 15, versículo 23. Eso es lo bonito, nuevamente repito, que todo es sustentado bíblicamente. Y le dieron a beber vino mezclado ¿con qué? Con mirra. Mas él no lo tomó. Y no lo tomó por lo que les decía, porque si lo tomaba, no hubiera cargado todo nuestro pecado y todo el dolor que nosotros merecíamos. Miren lo que dice el verso 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en Salmos? Echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Algunos estudiosos bíblicos dicen que la hora tercera era las 9 de la mañana, cuando a Jesús lo van a crucificar injustamente. Ese era un cuadro terrorífico, Jesús despedazado. Es, mi amigo, como si tuvieras un accidente trágico de tránsito, o una imagen terrible en un periódico, como decimos aquí en Colombia, amarillista. Un periódico amarillista es un periódico que es muy gráfico y que muestra muertes violentas de manera literal. Entonces, muchas veces yo creo que tú has visto accidentes terribles o has visto cosas terribles que ya no quieres ni ver, ¿cierto? De lo horrible que es. Jesús estaba despedazado, estaba irreconocible. Qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cosa tan terrible, porque de verdad el que debía estar colgado primeramente soy yo, allá y vuelto pedazos. Y tú también, todos nosotros deberíamos estar allá colgados, pero gracias a Dios que Él nos representó. Es decir, que cuando Jesús estaba ya colgado en la cruz, no me veía a mí, no veía a Jesús, sino me veía a mí, veía a Samuel Chaparro Sandoval, me veía a mí en la cruz. Y la pregunta es, ¿será que a ti, María, José, Pedro, Juan, Sofía, bueno, como te llames, será que Jesús te está viendo, o Dios Padre te está viendo colgado allá en la cruz? Porque si Él no te ve colgado allá en la cruz, tú siendo representado por Jesús, morirás eternamente, amigo. Tenemos que ser representados por Jesús. Y ese es el mejor representante legal, el mejor abogado. ¿Quieres que te recomiende un abogado? El Señor Jesucristo. ¿Quieres que te recomiende un médico? El Señor Jesucristo. Él es la mejor persona. Él es Dios, mi amigo. Él es Dios. Dios Todopoderoso. Bueno, entonces Jesús va a ser crucificado a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana. Entonces los invito a que vayamos a Marcos 15:26, ahí adelantico. Marcos 15:26, miren lo que dice. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Cuando
a las personas eran crucificadas, digamos, eran crucificadas arriba, que ustedes han visto, los que vivimos en una cultura católica romana, dice el INRI, ¿cierto? Pero realmente ahí lo que decía era el rey de los judíos. A las personas les colocaban aquí lo que habían sido. Entonces, por ejemplo, a ti y a mí nos podrían colocar, bueno, primero es un blasfemo, primero, sí, los mandamientos, los voy a recordar. Primero, entonces, tenemos dioses ajenos delante de Dios. Segundo, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación. Tercero, tomamos el nombre de Dios en vano, somos unos blasfemos. Cuarto, no guardamos el día de reposo. Quinto, no honramos a nuestros padres. Sexto, somos asesinos, porque recuerda que ser asesino es decirle a alguien usted es un tonto, usted es un bobo, o sentir rabia y cólera contra una persona con base en Mateo 5. Bueno, en séptimo lugar es ser un adúltero, y adulterar, recordemos, que no es cometer el acto físico, sino nada más ya desear a una persona con malos deseos. En octavo lugar, recordemos que era robar. Somos ladrones. Noveno lugar, no mentir, somos mentirosos. Y décimo lugar, somos codiciosos. Todo eso nosotros tendríamos aquí más. Tendríamos una lista, yo creo, de 613 mandamientos vulnerados o hasta más. Y nosotros tendríamos y mereceríamos morir. Pero esa no era una justa razón. Colocarle a alguien que por ser rey de los judíos tenía que ser crucificado. ¿No te parece muy injusto, amigo? A mí me parece supremamente injusto. Entonces, la causa por la cual sacrificaron a Jesús, lo crucificaron, no era justa. Mi amigo, si a ti y a mí nos crucificaran, sí sería justo. Hasta tristemente, es triste decirlo, pero hasta el más tierno bebé es digno que él tuviera una muerte de este modo. Eso es lo que debe pasar, pero Dios es muy misericordioso con nosotros. Bueno, como les decía, mis amigos, no había una justa causa por la cual Jesús tenía que morir. Entonces los invito nuevamente a que vayamos a Marcos capítulo 15, y vamos a seguir viendo este suceso, en donde es el centro de toda la historia, de toda la palabra de Dios. Entonces a Jesús le colocaron rey de los judíos, pero como te mencionaba ahorita, nosotros sí que tendríamos tremenda lista. Versículo 27, Marcos 15, versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Si ven, eran dos ladrones, dos malhechores. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Es curioso, mi amigo, pero ahí hay influencia demoníaca. Te tengo una pregunta: ¿Jesús hubiera podido descender fácilmente de la cruz? Claramente que sí. Sin mayor problema hubiera descendido de esa cruz. Pero no descendió por amor de sus escogidos, por amor de esos muchos. No va a bajar de esa cruz. Él tenía todo el poder. Y realmente esa sí que es una tentación. Imagínate que tú tuvieras potestad para hacer algo, un poder para poder realizar algo, pero que tú por amor a alguien no vas a ejecutar ese poder. Así es Jesús, pero muchísimo, muchísimo más grande. Y Él no va a ejecutar ese poder por amor de ellos. Va a ser misericordioso, como recordemos el suceso de José.
¿Se acuerdan? José es una figura del Señor Jesucristo. José hubiera podido matar a sus hermanos y muy posiblemente, de pronto, si nosotros hubiéramos sido José, hubiéramos matado a nuestros hermanos por malaclases y a la mujer de Potifar por mentirosa. Pero José va a ser muy misericordioso y no va a actuar conforme actúa la humanidad, sino por eso es una figura de Cristo. Y todas las personas, todos los personajes que tú ves a lo largo de la historia, los que son llamados héroes de la fe, son figuras de Cristo Jesús. Bueno, entonces Cristo va a decir, no, yo no voy a descender de esa cruz, porque si yo desciendo de la cruz, ustedes van a ir eternamente al lago de fuego. Entonces miren la gente tan atrevida en Marcos capítulo 15 versículo 30, sálvate a ti mismo y desciende la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Estaban siendo directamente influenciados por Satanás y sus demonios. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces Jesús va a ser injuriado. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que va a haber oscuridad, mi amigo, porque realmente va a morir un inocente. Va a morir el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Marcos nos relata este hecho, pero hoy quiero resaltar algo importante y muy curioso en todos estos eventos que hemos visto, y es el centro que hoy yo quiero que se lleven en sus mentes, en sus corazones, y que lo crean con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Bueno, pero antes vamos a leer un poco del verso 34 al 38 de Lucas. Vamos a ir a Lucas antes de entrar al suceso que yo quiero que veamos específicamente, que es el suceso de Cristo Jesús y los dos malhechores. Porque, mi amigo, tú estás representado o por un malhechor o por otro malhechor, porque todos somos pecadores. Ya vamos a ver eso, pero los quiero invitar a que vayamos a Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 23 y vamos a ir a los versículos 34 al 38. Lucas capítulo 23 versos 34 al 38. Dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como les había mencionado ahorita, ellos estaban cometiendo una cosa gravísima. ¿Y qué era eso gravísimo? Que había nada más y nada menos que matado a una persona que era realmente inocente. Si me hubieran matado a mí o te hubieran matado a mí, pues con justa causa, con todos los pecados que hemos cometido, pero Jesús ninguno. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes, sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó. Nuevamente estamos leyendo algo similar a lo que leíamos en Marcos. A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vino. Entonces era una burla terrible, era una infamia, una burla, una calumnia también, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título que ya les he mencionado con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ya vimos que eso no era un delito, ¿sí? Y era muy bueno que hubiera ese título, porque ese título que nos recuerda que Jesús era un cordero puro, limpio y sin mancha.
tú y yo hubiéramos tenido un reguero de pecado, pero él no. Y pónganle cuidado, y aquí es el punto central que quiero que ustedes se lleven en este programa. Lo anterior que dijimos claramente que es vital, porque nos demuestra que Jesús es un cordero puro, limpio y sin mancha. Pero ahora tú amigo que me ves, y yo estamos a uno u otro lado de la cruz. Siempre el centro de todo ha sido la cruz de Cristo, el centro de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y todo lo divide una gran cruz. O tú estás a la derecha o tú estás a la izquierda de Cristo. No hay más. Y esto no me estoy refiriendo a algo político, ¿cierto? Porque puede haber tanto gente de derechas como gentes de izquierdas que sean temerosas de Dios, pero también gente de derechas y gentes de izquierdas que aborrezcan a Dios con toda su mente y con todas sus fuerzas. Bueno, entonces verso 39, Lucas capítulo 23 versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, fue muy descarado. Había cometido un delito, había robado posiblemente y quién sabe qué más cosas. Y estaba diciendo: no, pero si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Mi amigo, tú puedes tener hoy en día esa actitud. Tú puedes decir: Dios, pero mira las obras que yo he hecho, Dios. Yo he llevado a la gente mercados. He sido un buen padre de familia. He sido un buen esposo. No le he sido infiel a mi esposa. He pagado todos los servicios de la luz, el alcantarillado, el teléfono. No soy mentiroso. Pero mi amigo, si tú analizas con los mandamientos, vas a ver que no cumples ni siquiera uno, porque nos enseña Santiago capítulo 2, que si yo incumplo un mandamiento es como si los incumpliera todos. Y la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 10 nos enseña que maldito todo aquel que piensa que puede permanecer en todas las cosas de la ley, pero incumple solo una. Es decir, uno tiene que cumplirlas todas. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo literalmente. Bueno, entonces él fue descarado. Y tú le puedes decir: Dios, tú tienes que salvarme, porque mira mis obras. Pero recordemos Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Voy a ampliarles el concepto de gracia. Quiero que aprendan este concepto de gracia. Gracia es la facultad que Dios tiene de darnos algo que necesitamos, pero que no merecemos. Tú y yo, ¿qué merecemos, amigo? Nosotros merecemos ir eternamente al lago de fuego y padecer no por un poco de tiempo, sino por los siglos de los siglos. Eso es lo que tú y yo merecemos. Pero pónganle cuidado que al otro lado había este otro malhechor, y por la gracia de Dios yo me reconozco con este otro. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Amigo, si tú lees esto con pinzas, ¿por qué este malhechor diría: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús era Dios. ¿Será que Jesús le había dicho: yo soy Dios? No, mi amigo. Los malhechores que habían crucificado al lado de Jesús eran de origen judío. Y tú dirás: pero la escritura no es clara en eso. Sí, mi amigo. ¿Por qué te voy a decir que sí? Porque este judío, ¿cómo sabía que Jesús era Dios? Porque él había crecido como un bar mitzvah. ¿Y qué es un bar mitzvah?
es un niño hijo de la ley de Moisés. Es decir, que estos mandamientos que anteriormente analizamos y que nosotros seríamos culpables y tendríamos aquí nuestro telón derramado, así de largo, él los conocía completamente y posiblemente el otro también. Y él le dice que no temía a Dios estando en la misma condenación. Él sabía que era Dios. ¿Por qué? Porque tenía ese contexto. Conocía el panorama cronológico de la palabra de Dios. Conocía la Biblia cronológicamente como yo te la he compartido, como Dios me ha dado el privilegio de compartírtela. Entonces mira lo que dice el verso 41. Ya leímos Lucas capítulo 23 versículo 40, pero valga la pena nuevamente leerlo para que tengamos un buen análisis. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Por eso, mi amigo, yo te digo que yo sí merecería estar allá crucificado. Y hay un dato curioso: ¿por qué a Jesús lo crucificaron en el centro? ¿Por qué a Jesús no lo crucificaron al lado derecho o al lado izquierdo? ¿No te has preguntado por qué, mi amigo? Esa es mi pregunta. Porque Jesús está diciendo que Él es el centro. ¿Y por qué con dos malhechores? Porque no habían más. Porque o tú eres un malhechor o tú eres el otro malhechor. Pero somos delincuentes, todos somos delincuentes. A mí me indignan las personas que se creen que tienen hartos o altos valores éticos y son unos ladrones ni los terribles. Yo lo reconozco que soy un pecador y reconócelo. Porque si no reconoces que eres pecador, irás eternamente al lago de fuego. Este ladrón se acercó a la manera de Dios. Señor, reconozco que soy un pecador y que por mis hechos merezco estar aquí colgado. Tienes que reconocer que por tus hechos mereces estar colgado, mereces morir. Lo primero para acercarse verdaderamente a Dios, mi amigo, es reconocer que yo soy un pecador y que no puedo hacer absolutamente nada para salvarme, que mis más maravillosas obras me van a condenar. Y dijo a Jesús, este malhechor va a decir a Jesús, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué le dijo que se acordara de él cuando viniera en el reino? Porque conocía que había un reino de Dios nuevamente, amigo. Porque era un bar mitzvah, un hijo de la ley. Entonces Jesús le dijo, Lucas capítulo 23 versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, tú eres uno de estos dos malhechores. Y mi amigo, tú vas a tener, como yo, que ir a dar cuentas a Dios. Así creas en este momento que es un cuento de ciencia ficción o que estoy echando aquí carreta y pura cháchara. Pero eso no es así. Esto es algo muy serio, mi amigo. Y si tú actúas como el malhechor que dijo: no, yo no necesito a Jesús. Yo necesito que me solucionen mis problemas físicos. Pero no ves más allá. No ves en lo eterno, vas a perecer. Y amigo, aquí y en diferentes sucesos de Jesús, cuando Jesús le dijo: bueno, hijo, haz esta oración de fe y con esta oración de fe te vas a salvar. No le dijo eso. Me indigna profundamente que muchas personas, y con cariño lo digo y sin, digamos, ir a ofender a nadie, pero que hagan hacer a las personas oraciones de fe cuando Jesús no lo hizo.
porque Jesús le hubiera dicho a ese malhechor, no, inclina tu cabeza y haz esta oración y hoy vas a estar en el reino de los cielos. No, ese malhechor creyó. ¿Y qué creyó? Y es lo que tú tienes que creer. Solamente cree esto, pero con la mente, con el corazón y con toda la fuerza, si vas a ser salvo. Yo no te invito a hacer una oración de fe porque no te va a hacer salvo. Lo que te invito es, mi amigo, a que por favor nuevamente creas con mente, corazón, todas las fuerzas, esto, que no por mis buenas obras me voy a salvar, sino que yo soy un pecador que merezco ir al lago de fuego, pero que Dios va a proveer una solución completamente maravillosa. ¿Y cuál es esa solución? Que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por mis pecados y que no quede en la tumba, sino que resucite. Soy muy incisivo y muy repetitivo en esta verdad y parece algo supremamente fácil y realmente es algo supremamente fácil, pero a la vez difícil de creer. En estos días he estado enseñando a una familia muy querida que tienen un hijo y yo ya les he comentado en algunos videos que se llama Jacobito. Y yo le digo, Jacobito, ¿cuál es la solución para acercarse a Cristo? Y él dice que no por mis buenas obras me voy a salvar, sino porque un inocente que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mis pecados. Si un niño a una tierna edad puede conocer esto tan básico y creer esto tan básico, ¿por qué tu amigo que ya eres joven, de pronto adulto, de pronto ya anciano, por qué no creer esto de esta manera, mi amigo? Cree esto y te aseguro que estarás con el Señor si mueres hoy en el reino de los cielos. De lo contrario, mi amigo, si piensas que esto es un chiste y que yo estoy aquí, como dicen aquí en Colombia, desparchado, o sea, de desocupado, no es así, mi amigo, porque yo tengo hartas cosas que hacer. Pero me parece supremamente importante llevar el verdadero evangelio. Porque hoy en día lo que digo y repito una y otra y otra y otra vez, sí que se ve falso evangelio, pero del verdadero muy poco. Mi amigo, ¿has creído realmente en el poder del evangelio? ¿Crees en ese poder que Dios designó? Porque tú estás a la derecha o a la izquierda. Recordemos, Adán y Eva al principio intentaron solucionar las cosas a su manera, murieron. Pero después se apegaron a la solución de Dios, que un inocente tenía que morir por un pecador. En el centro de todo está la cruz. A un lado está Caín. Caín piensa que por sus excelentes frutos se va a salvar. Pero no es así. Y al otro lado está Abel, reconociendo que es un pecador y que merece ir eternamente al lago de fuego, pero que la única solución es que un inocente muera por un pecador. Bueno, supimos o sabemos que Caín desafortunadamente murió eternamente, pero Abel fue salvo eternamente. También nosotros tenemos a Noé. Noé comparado con el resto de la humanidad. Noé a un lado de la cruz, creyendo que era un pecador y que no merecía la salvación, pero reconociendo que un inocente tenía que morir por un pecador. Mientras que en este otro lado estaba el resto de la humanidad, como hoy en día tú puedes ser el resto de la humanidad, que piensan que por sus buenas acciones, que por ser buenas personitas se van a salvar y que la felicidad en esta vida es acumular dinero y llenarse de riquezas. Eso es triste y eso sí que es una mente primitiva. Hay que creer, y los falsos maestros que enseñan eso sí que alimentan mentes que son primitivas, al menos que el Señor haga un cambio en esas mentes. Y bueno,
está también Israel en la fiesta de la Pascua y está también los egipcios. Israel creyó al Señor. Israel dijo, vamos a hacer las cosas al Señor cuando fue la fiesta de la Pascua, porque recordemos que el pueblo de Israel también hizo cosas que no le agradaron a Dios, pero en la Pascua mataron a un inocente y untaron las puertas, el dintel y los postes, lo untaron ¿de qué? De sangre de cordero. Nuevamente un inocente que tiene que morir por un pecador. Pero los que no hicieron eso, sus hijos primogénitos murieron. Y la mayoría de estos egipcios murieron eternamente. Bueno, y en último lugar, el hombre pecador arrepentido, el que decía realmente yo merezco ir al infierno, pero Señor, por favor, sálvame. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que el otro fue negligente y dijo, no, yo por mí, o sea, Jesús era descarado, cometiendo el delito. Hace poco veía un video triste de un ladrón en Brasil, que él, imagínense que llegó en un carro y fue a atracar una tienda. Y mientras iba a atracar la tienda, salía que otro ladrón le robaba el carro. Y cuando él salió dijo, mi carro, porque acaba de robar. Dijo, mi carro para fugarme, y no lo vio. Y llegó otro ladrón y lo que había sacado se lo robó. Después a este hombre lo agarró la policía. Y la policía, al tener a este hombre, le pregunta, oiga señor, o unos periodistas le preguntan, señor, ¿está arrepentido? Y él dice, no, me robaron lo que yo había robado. Es que la gente ya es muy descarada. Yo con el sudor de mi frente robé eso y me lo conseguí. ¿Sí ven? No nos gusta reconocer nuestros pecados. ¿Has creído en el poder del Evangelio, mi amigo? ¿Y has reconocido tu pecado? ¿Reconoces que eres un pecador y que no por tus buenas obras te vas a salvar, sino porque un inocente que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti en la cruz y no quedar muerto sino resucitar? Si has creído eso, amigo, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón, déjame decirte que has sido salvo. Pero si rehusas creer en ello, la ira de Dios está sobre ti. Mi amigo, no te invité a hacer una oración y no lo voy a hacer porque Cristo no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron y la verdadera iglesia no lo hace. Amigo, fue un gusto haber estado contigo nuevamente en este programa. Espero que creas en el poder del Evangelio. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa. En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio,